tiempo para nuestro invitado en estudio va a quedar fraccionado porque estamos cerca de 1:30, pero no nos resistimos como mínimo a dar las buenas tardes, a saludar y a agradecer la visita del escritor Enrique Miro, que también es ingeniero industrial y académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, entre otras muchas cosas. Bienvenido, Enrique. Gracias, aquí estamos. Te agradecemos que además has venido con ejemplar del libro del que vamos a tener ocasión de hablar antes y después de la 1:30. Se titula El renacer de la rebelión ilustrada, don Pablo de Olavide y el ingeniero izquierdo. Es novela histórica, es decir... no, exactamente. ¿No? Es una novela que se compone de 7 historias, de las cuales 2 son históricas. Ajá. Pero el resto no, el resto... es una novela de la vida real, ¿no? Lo que pasa que la base es el personaje don Pablo de Olavide, que realmente fue uno de los españoles más importantes del siglo XVIII. Eso iba, todo gira en torno a Pablo de Olavide Jáuregui. Vivió en esa época, el siglo XVIII, falleció en 1803. Él tenía familia andaluza y navarra. Nació en Lima, pero dices de padre navarro y madre hija de sevillano, y fue el español con más prestigio en esa segunda mitad del siglo XVIII, una época interesante, amena, desde luego, donde, bueno, pues has hilado estas 7 novelas, ¿no? Porque cada una son distintos fragmentos, son independientes. No, todas forman un conjunto, porque son independientes, pero están entrelazadas una con otra, ¿no? Y eso permite que la novela tenga una cierta amenidad. No va solo en un tema, se cambian de temas y hace que lo puedas leer con facilidad. Bueno, en unos segundos vamos a decir también dónde se presenta este libro, porque, bueno... Se presenta esta tarde. Vamos a decir ya. En la Biblioteca Villa Espesa, a las 7:30. A las 7:30. Bueno, pues con Enrique Miro y con la perspectiva de esa presentación, la Biblioteca Villa Espesa a las 7:30 de la tarde, vamos a seguir hablando en 2 minutos del renacer de la rebelión ilustrada, don Pablo de Olavide y el ingeniero izquierdo. Aquí estamos, en Almería, con Carlos Juan y Rafa Cremades. ¿Quién fue Pablo de Olavide y Jáuregui? Bueno, pues además de un político, superintendente de las nuevas poblaciones de Andalucía y existente de Sevilla, una referencia de la ilustración en España. Estamos en el siglo XVIII, estamos en el momento en el que el imperio español empieza a decaer. Él capitaneó el primer intento para subir a España en el tren europeo del progreso, enfrentándose a la oligarquía civil y religiosa. Es también el personaje central de la obra de Enrique Miro, El renacer de la rebelión ilustrada, don Pablo de Olavide, el ingeniero izquierdo. Se va a presentar a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Villa Espesa de Almería. Y con él hablábamos en este paseo que nos hemos dado por Andalucía. También lo hizo en su momento, y no solo por Andalucía, sino por otras tierras, el propio Pablo de Olavide. Hablábamos de la estructura del texto y de una idea que a mí me ha encandilado, nunca mejor dicho, porque habla de la luz, precisamente. Enrique, tú pones en contexto a Pablo de Olavide con los tiempos actuales a través de un artificio literario, y sí, de ahí el pobre Pablo llega a conclusiones, claro, extraordinarias, ¿no? Como le pasaría a cualquiera. Claro, sí, él le cuenta su vida al ingeniero izquierdo, pero no le cuenta su vida política, le cuenta su vida doméstica, su vida real, sus amores, sus desamores y sus broncas que tuvo con... Porque don Pablo era un personaje súper inteligente y como consecuencia súper prepotente. Esto es una realidad, ¿no? Es decir, nadie es perfecto. Y entonces, en ese diálogo con el ingeniero, donde se intercambian ideas, don Pablo también le muestra su extrañeza por la vida actual, ¿no? Por las cosas de la vida actual. Y su extrañeza no está en el teléfono móvil, que el ingeniero tenía todo el día en el oído, ni siquiera por el coche, que en un momento hacía lo que a él le costaba 3 días, ¿no? A don Pablo lo que más le extrañaba era la luz eléctrica. Porque él le decía, Fernando, es que habéis dominado al sol. Ya no te importa que el sol se vaya, para seguir viviendo como si fuera de día,
¿me entiendes? Y cosas de ese tipo son las que matizan la obra. Pues esa analogía del sol, la luz, es llamativa, ciertamente, en cantidad de cosas que se podía sorprender por la situación en la que vivimos. Nosotros mismos nos sorprendemos, hay que ver qué vida llevamos, ¿no? Pues desde luego Pablo de Olavide, en esta obra escrita por Enrique Miro, El renacer de la rebelión ilustrada, pues pone ese acento. Enrique, supongo que tu pasión es la historia, además de la ingeniería que has ejercido como profesional, tú eres un apasionado de la historia. Mi pasión es el conocimiento de la vida en los distintos aspectos de la historia. Y sobre todo, mi pasión es entender el por qué pasó o pasaron determinadas cosas. ¿Cuál fue el leitmotiv que provocó el derrocamiento, por ejemplo, de don Pablo? Don Pablo es un pretriunfador, es decir, es un fracasado. A los 10 años de estar en la cúspide del poder, la Inquisición lo mete en la cárcel por sus ideas. Fíjate que manejó una cantidad de dinero increíble y no le pudieron achacar que se hubiese llevado ni un solo duro. Le achacaron sus ideas no religiosas, porque él no es que fuera ateo, era que no concebía algo que no estuviese basado en la razón. Y entonces a don Pablo fracasó, curiosamente, siendo uno de los personajes, insisto, más importantes de la segunda mitad del siglo XVIII, porque al caer en manos de la Inquisición fue un personaje maldito. A partir de entonces, ese retrato de don Pablo que viene en la portada del libro, lo hemos conseguido tras mucho esfuerzo de la Biblioteca Nacional del Perú, porque en España desaparecieron todos los cuadros de Olavide, solo quedaban los de Olavide de viejo. ¿Me ya. Iba a decir, ni siquiera en la propia Universidad de Sevilla tenían... No, ese cuadro, que proviene de un grabado de la Universidad de la Biblioteca Nacional del Perú, no lo tiene nadie en España, porque al caer en la Inquisición, todo lo que olía a Olavide fue quemado. ¿Me explico? Sí. Bueno, pues historias que estamos conociendo que van a volver a estar presentes en la programación de Canal Sur Radio y Televisión a partir de las 2:05 en el informativo que presenta Antonio Hermosa. También podrán incluso visualizar cómo es el renacer de la rebelión ilustrada. Don Pablo de Olavide, el ingeniero izquierdo. Cita cultural esta tarde a las 7:30, la Biblioteca Villa Espesa. Enrique, te agradecemos el detalle que has tenido por echar estos minutos de charla histórica en radio. Encantado, y te tengo que decir que cada vez que publico un libro, no sé por qué, lo presentamos en Canal Sur. Bueno, hombre, pues eso nos alegra que elijas esta casa, que es la casa de todos los andaluces. Eso es. Para alguien tan vinculado a Andalucía como fue, aunque nació en Lima, recordemos, como fue Pablo de Olavide. Sí, pero él era español, porque español y de familia andaluza. Y entonces el virreinado del Perú era España, ¿no? Claro, efectivamente. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.